Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿por toca el producto final o para el miércoles? No, hoy tenemos que entregar taller, el último taller. Tenemos, aparte de entregar el último taller, tenemos el repaso y a fin, ustedes sí dijeron que el examen lo hacían en la hora asincrónica quiz. Buenos días, Entonces, profesor. buenos días. Entonces, en ese sentido, haremos repaso y les diré a qué horas, de qué horas hasta qué horas tienen la posibilidad de entrar a hacer el quiz. Buenos días. Buenos días. Tenemos un momentico más y ya hablamos para cuadrar hoy todo. Listo, chicos.
Es para el día de hoy, habíamos hablado y habíamos dicho que pues la idea era cerrar ya la parte de talleres. Y vamos a empezar con un repaso para el quiz. Quiero que ustedes me digan si realmente vamos a hacer el quiz en la hora sincrónica. O sea, si no tienen ni inconveniente de hacerlo en cualquier momento a la hora sincrónica. Yo no tengo. Por mí está bien. Por mí también está bien. Bueno, aquí voy a hacer algo y es teniendo en cuenta que, por ejemplo, supongamos que como la primera hora sincrónica yo lo abro a las 11 y a las 12 ya tendría que estar contestado. No sé qué piensan ustedes, por ejemplo. O sea, tendrán toda esa hora para hacerlo. ¿De qué hora, profe? Es que no la entendí bien. Por ejemplo, si como es la primera hora sincrónica sería de 11 y tendrá que entregarlo al máximo, al más tarde a las 12. Entonces no sé qué piensan ustedes, me dicen, me cuentan. Pues, profe, por mi parte no hay ningún problema en la hora sincrónica, ni por la hora, ni por nada de eso. El resto. La mía tampoco, profe. Tampoco, profe. O sea que si, por ejemplo, bueno, entonces ahora digamos, a qué horas entonces ustedes tienen el tiempo para abrir el quiz y así mismo, pues saber que una hora después se cierra? Entonces, decíanse, ¿a qué horas? Que no se les vaya a olvidar, que después no van a decir, ay, profe, es que se me olvidó que tocaba hacer el quiz a esa hora. No, que todos sean conscientes y de que no lo haga, pues ya sabe cuál va a ser su nota. Entonces, todos ahí tienen que ser claros. ¿A qué horas iniciamos con el quiz? Uy, pero dígame en una hora. A las 11, a las 11:30, a las 12. ¿A qué horas? Profe, a mí me parecería que estaría bien hacerlo más o menos de 10, de 11:10, más o menos a 12:10, para que al menos le dé como tiempo a uno de salir de la otra clase y ahí mismo ingresar, como para que uno no se le olvide, pues como que uno seguir ahí como si tuviésemos horario hasta las 12. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no? ¿Te parece? Yo estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Listo, entonces a las 11:10. Sí, señor. Listo. Entonces yo a las 11:10 programaré abriré el espacio ya, cosa que ustedes puedan empezar a las 11:10 para terminar a las 12. Listo, entonces en ese sentido, pues empecemos a hacer un repaso rápido. Entonces ustedes me cuentan dentro de eso que quieren repasar. Teniendo en cuenta que el quiz va a estar pues por el tema de polinomios, de sumas, de restas. Entonces, no sé qué quieren o cómo empezamos o qué tema. Profe, una pregunta. En lo del quiz, ¿va a ser solamente se va a preguntar sobre polinomios o en general de todo lo que hemos visto en esta fase?
Ya va. De esta fase, sí, todo lo que se ha visto en general de esta fase. Entonces, por ejemplo, tenemos, uy, que no me está cargando rápido, pero por ejemplo, tenemos las expresiones algebraicas que vimos al comienzo, ¿sí se acuerdan? Que tocaba unir, que tocaba interpretar cuando dijera, por ejemplo, un número que es sumado y se le multiplique tanto, y ustedes encontraban la expresión que significaba eso en el primer quiz, por ejemplo. Y en el primer taller, perdón. Si no se acuerdan, entonces voy Sí, aquí. profe, sería mejor como poder repasarlo. Entonces, vamos acá. Rápidamente. Octavo. Entonces, si quieren, váyanse a la unidad. Rápidamente a la clase. La clase 13 y 14, que fue donde empezamos como tal ya los temas. Y me avisan si se está viendo ahí la pantalla. Sí, profe, ya se está viendo. Listo, entonces, uno de los puntos está directamente relacionado con las expresiones en lenguaje natural y el lenguaje simbólico, numérico, que corresponde más o menos a este punto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que a ustedes les pueden dar un enunciado y les piden que ustedes digan cuál es la ecuación. O puede que les den la ecuación y les pidan, mira, cuál enunciado se refiere. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá, el producto de dos números consecutivos. Entonces, ustedes, por ejemplo, si les saliera así, ustedes deben ser capaces de decir cuál es esa expresión que da cuenta del producto de dos números consecutivos. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿O no se acuerda? Profe, según lo que se hizo en clases, si no estoy mal, sería el segundo. El segundo, listo. Entonces vendría aquí, ¿cierto? ¿Y recuerdan por qué decían que era el segundo? ¿O no se acuerdan? Uy, están silenciosos hoy. ¿Alguno recuerda qué significaba la palabra producto, por ejemplo? ¿O qué hacía referencia al producto? El resultado de algo. El resultado de una de las operaciones básicas. ¿A qué operación corresponde, por ejemplo? Multiplicación. Muy bien, entonces a la multiplicación, ese es el resultado de la multiplicación. Entonces acá lo que están diciendo es que hay una multiplicación, ¿cierto? ¿De qué? De dos números consecutivos. ¿Qué significa que sean números consecutivos? ¿Qué recuerda? Con la palabra consecutivos, ¿qué se les viene? Que llevan una secuencia. ¿Van en una secuencia? ¿En qué tipo de secuencia específicamente? ¿De 2 en 2, de 5 en 5 o cómo? Por ejemplo. ¿Qué los hace consecutivos? Entonces, por ejemplo, ¿estos dos son consecutivos? ¿El 1 y el 2? Me imagino que porque son iguales, y ahí en la operación aparece X. ¿Y por qué va en uno en uno? Listo, entonces, por acá Kevin estaba diciendo algo de las X. Y pues aparte de eso de las X, pues también tenemos que, pues acá hay los consecutivos, acá hay números consecutivos. ¿Qué los hace consecutivos? Que van de uno en uno, exactamente lo que dijo. Entonces el siguiente, de la secuencia que nosotros sabemos, común y corriente de nombrar, esa secuencia nos permite decir que son consecutivos. ¿Listo? Entonces, los números consecutivos, tenemos dos números consecutivos que se multiplican. Y entonces Kevin decía que acá habían unas X. ¿Esas X qué quieren, qué tienen que ver ahí? ¿O qué relación hay con esas X, por ejemplo? ¿Qué representa la X en estos casos? Un número. Un número. Un número cualquiera. Un número cualquiera, o sea, quiere decir que ahí puede ser cualquier número. Muy bien. Entonces, hay un número que está ahí, una X, hay otro número X, o sea, el mismo número, pues cualquier número en este caso. Y algo está pasando. Por ejemplo, a este número, a esta X, dentro de ese paréntesis, ¿qué le está pasando? ¿Alguien ve qué está pasando con esa X? ¿Qué le está pasando a esa X? ¿Esa aquí no vendría siendo el mismo número? Sí, es el mismo número. Ambas. Pero pues ahí hay ¿Cuándo? ¿Cómo?
Estamos. ¿Está sumando? Listo, entonces acá adentro se le está sumando algo. ¿Cuánto se le está sumando? 1. 1, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, ese sumarle un 1 nos está diciendo que esa X se va a convertir, al sumarle 1, en el siguiente, ¿no? Porque siempre para encontrar un siguiente, un consecutivo, ¿qué hago? Del 1 es el 2, sumo 1, ¿cierto? Del 2 es el 3, sumo 1, ¿no? Al 2 le sumo 1 y tengo el siguiente. Al 3 le sumo 1 y tengo el siguiente. Al 4 le sumo 1 y tengo el siguiente, ¿sí ven? Entonces, en ese sentido es que se escribe así. Este es el consecutivo. ¿De quién? Pues de X. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de que el consecutivo de X es X más 1. Y la multiplicación, por ahí dijeron, está expresada por ese paréntesis. Ese paréntesis está diciendo que la X de afuera multiplica a la X más 1 adentro. O sea, hay una multiplicación, era lo que decíamos, el producto. Entonces ahí está expresado de esa manera, muy bien. Y así pueden tomar cualquiera de esas expresiones, ¿cierto? ¿Alguien quiere de pronto decirnos cuál otra se relaciona? ¿Recuerdan cuál otra? Por ejemplo, la segunda. La segunda es con la Va. Esa está fácil, ¿no? ¿Y por qué consideran que es la primera? Entonces, ustedes ahí dicen, ¿qué es lo que pueden decir? Pues por mi parte, porque dice que a un número le restamos 2. Y ahí se ve que un número, entonces siempre se dice que la X representa cualquier número. Entonces ese podría ser cualquier número. Y ahí sí se le dice que se le está restando. Entonces ahí se ve el símbolo de la resta, el 2, y pues encontramos. Listo, entonces hay algo, hay un número, que no sabemos qué número es, pero es un número que está representado por la letra X, un número cualquiera, al cual se le quitan 12, se le restan 12, quitarle 12, restarle 12, esa es la operación. Entonces a algo se le resta 12, ahí está representado, muy bien. Y así con todos, ¿no? Entonces ustedes con todas esas expresiones pueden hacer. Entonces seguramente en el Profe, Darwin, profe, le iba a decir que estaba con esta. ¿qué está qué? Esta iba con... Ah, bueno, sí, no. Pero entonces a eso voy. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en uno de los puntos del quiz? Pues entonces tienen que reconocer eso. Si les dan un enunciado, pues deben encontrar una ecuación. Si les dan una ecuación, pues deben encontrar el enunciado, que se relacione. Ahí es más o menos, claro. ¿Hay preguntas frente a ese punto? No, no, señor. Esperemos a ver. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, interrogantes? No, profe. ¿O este tema? No, señor. ¿Qué? Señora. Señores, ¿quién iba a decir? ¿No? ¿Van a decir algo antes de que quite? No, señor. Listo. Yo espero entonces que ya hay, o sea, ya hay un punto que pueden solucionar, aparentemente. Listo. Dentro de los otros puntos, entonces, por ejemplo, tenemos otros punticos donde tenemos una suma de números en otra base. Entonces, números, sumas en otra base. Entonces, ¿se acuerdan cómo sumar en otra base? ¿O no? Me avisan si no. Dicen, profe, no. Explíquenos. Pues, profe, por mi parte no estaría mal un repaso como para refrescar ese tema. Pero el resto, ¿qué? El resto pareciera que no estuviera en clase, mano. Hablen, porque después quedamos ahí. Listo. Entonces, ¿qué? Sí, dime. Con un ánimo. Mm. Amanecimos con un ánimo. Sí, están como dormiditos. Yo sé que está haciendo frío, pero pues la idea es ponernos las pilas. Por ahí va a hablar alguien, no sé quién iba a hablar. Juan Mendelssohn dijo que si hagamos el repaso. Ah, bueno. Listo, entonces, todos recuerdan que pues ya habíamos visto que existen números, los normales, ¿cierto? Los números en base decimal, en base 10. Pero que además existen otras maneras de representar números, ¿no? Como los binarios, los base 3, base 4, que pues dependiendo del campo donde estén, pues puede servir para algo, o simplemente es una forma de reconocer que existen varias formas de representar números. Por ejemplo, el binario se utiliza en la tecnología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología utiliza el lenguaje binario. En ese sentido, pues podíamos coger cualquier base y construir cualquier número, ¿no? Que era lo que hablamos. Por ejemplo, entonces,
¿Qué debíamos tener en cuenta, por ejemplo? ¿Qué era lo primero que debíamos tener en cuenta para poder construir un número en una base? ¿Qué se les viene La a la base que se cabeza? va a usar. La base que se va a usar. Entonces, demos una base diferente a la base 10 y que no sea mayor, porque pues, si es mayor nos toca utilizar símbolos y se pone complejo. Base 5. Base 5. Listo, ahí está. Entonces tenemos la base 5. Y en la base 5, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama base 5? ¿Qué debe pasar, por ejemplo, en la base 5? Profe, pues que el número no se puede pasar más de 5. Listo. Es el límite. Bien, Darwin, listo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos utilizar símbolos mayores al 5 o igual al 5. O sea, el 5 no representa ahí. Entonces, podemos utilizar símbolos como 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Esos son los símbolos que podemos utilizar. ¿Cuántos? 5 símbolos, ¿cierto? Y esos 5 símbolos nos van a servir para construir cualquier número, ¿cierto? Entonces, ¿alguien me quiere dar un número en base 5? Ahí que ya tenemos las opciones de construirle. Cheryl Cheryl, no dijo. está Está silenciada. silenciada, Cheryl, no dijo nada. O dijo, pero no se escuchó. 235. 35 dijeron. 234. 234, listo. 234. Ahí, alguno, no sé si fue este salón o otro salón, me preguntó que cómo hacían para diferenciar, pues que el número hacía parte de una base específica. Entonces, para eso, una manera, si no se acuerdan, o si no lo dijimos, o si no lo aseguramos, es poner entre paréntesis la base a la que pertenece, ¿listo? Para que tengan en cuenta que es base 5, por ejemplo, y no se les complique. Ahora, denme otro número en base 5, otro numerito, el que quieran, pero no todos a la vez. 140. 140, que era por acá. Escuché, no sé. Y por ahí otra persona había hecho algo, pero no alcancé a escuchar. 112. Vea, ahora dieron 25 números. Vale. Ya con esos dos, yo creo que con esos dos tenemos. Tenemos dos números en base 5. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sumarlos. ¿Alguien se acuerda cómo sumar en base 5? O en otra base diferente, ¿qué es lo que debe pasar? Se debe convertir a polinomio y luego ahí sí lo que se hace es se suman. Uy. Bueno, es una estrategia, volver los polinomios y sumarlos. Pero bueno, y si no tuviera la forma de volver los polinomios, sino que la suma sea directa, ¿hay forma de hacerlo? De hacerlo ya en base 5 como tal. Creo que sí se puede, solamente que habría que mirar que no se pase como el 5 y así, para uno tener también que convertirlo y pues asegurarse de que no, como le dije, pues no se vaya a pasar del límite. Listo, perfecto. Entonces tenemos, ya Darwin había hecho que el límite es 5 y Mariana está diciendo que para sumar debemos ver que en la suma no se pase de ese valor de 5, o sea, grupos de 5. Acá vamos a agrupar de 5. Entonces, voy a empezar acá a escribir. Ustedes me dicen, entonces, ¿cómo hacemos la suma? Entonces debemos sumar, ¿cómo hacíamos? Normalmente, ¿no? Sumamos unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, ¿no? Todos sabemos sumar, ¿cierto que sí? Entonces, 4 más 0, ¿cuánto da? 4. 4. Perfecto, 4. Entonces, sabemos que el primer número es 4. Listo. Pregunta, ¿el segundo cuánto dará? 7. 7. Pero pregunta, ¿yo puedo representar el 7 en base 5? No, porque está en base No. 5. Está en base 7. Entonces acá yo debo empezar a reconocer que debo agrupar de 5. 5. Grupos de 5. Entonces, yo acá podría hacer un grupo de 5. ¿Y qué más me faltaría para llegar al 7? Un ¿Cuánto me 2. faltaría? Sobran Es 2 y sería el que se le suma, porque 5 más 2, 7. Ok, listo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ese 2 que es el que sobra, es el que me va a dar en la parte inferior, como tal, el 2. Y ese 5 que se volvió un grupito de 5, ¿cierto? Porque estoy en base 5, un grupito de 5. Ese 5 va a pasar a la siguiente, llevando ¿cuántas? Una. Llevando una. Ojo, no llevo 5, no, llevo una. Como cuando ustedes sumaban y decían, 24. Entonces, no, bueno, 14, perdón. 14. Entonces ponen 4 y llevan una. Entonces es lo mismo. Acá decimos, como armamos un grupo de 5, sería, pues llevamos una y 2.
¿Qué pasa si por alguna razón, supongamos que pasara, dieran dos grupos de 5 y por ejemplo 2? ¿Cuántas llevaría? 2 grupos. 2, porque ya se formó 2 grupos. Ah, entonces, dependiendo de la cantidad de grupos de 5 que armen, son la cantidad de veces que llevo, ¿listo? Entonces, un grupo, 1, 2 grupos, 2. Ah, estos chinos ya la tienen clara. ¿Para qué repasamos? Hagamos el examen. No, mentiras. Tampoco. Repasemos, terminamos de repasar. Listo, ya, listo. Entonces, lleva 1. ¿Cuánto nos da entonces ahora el último? 1 más 2 más 1. 4. 4. 4. Y ese no se pasa, entonces, ya, listo, perfecto. ¿Qué hay? ¿En qué base queda la respuesta? Base Base 5. 5. Suma en base 5, entonces Base queda 5. todo en base 5. Perfecto, listo. Y así se suma en base 5. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Hacemos alguno para que ustedes lo hagan solitos? Decía. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, me parece bien que hagamos entre todos uno. Listo, entonces Mariana pregunta y ya les pongo un ejercicio para que lo hagan. Cuando uno lo hace así y lo hace, no sé, digamos que en forma así de polinomios, al momento en que se resuelven los dos tienen que dar el mismo resultado si es la misma ecuación. Sí, claro. Cuando dices polinómica, hablas de que la base está expresada multiplicado por la base y la potencia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, cuando yo pase a base 10 todo, pues es que lo chistoso es eso. El tránsito para pasar a base 10 es la parte polinómica. Entonces, lo que tú estás diciendo es como lo vas a expresar en forma polinómica, pero igual estoy representando lo mismo, ¿sí? Entonces, ya después solamente es el paso a base 10 y pues obviamente va a terminar siendo lo mismo. Entonces, sí, claro, van a ser lo mismo. Es la misma Ok. operación. Tiene que dar lo mismo. Si no dan lo mismo, entonces algo estamos operando mal. Pero sí. Listo, entonces hagamos un ejercicio ahí como para practicar. Voy a borrar. ¿En qué base lo quieren hacer? Ustedes deciden. ¿La misma base? ¿Otra base? Uy. Base 6. ¿En cuál base? ¿En la misma? En la 6, profe, en la 6. Listo, base Sí, 6. profe, en la 6. Bueno, hagamos base 6, me parece. Listo, en base 6. Dígame dos números en base 6. Los que quieran. De a unito. Listo, 345, profe. 345, listo. Otro. 24. 524, no sé si escuché bien, pero ahí los voy a poner. Listo, entonces, hagámosle. Démosle paso al paso, entonces, sumemos, o sumen. Yo esta vez no voy a intervenir, nada. Ustedes me dicen. O lo hacen y después me cuentan. Les doy un tiempito para que lo haga cada uno en su cuadernito y socializamos. Hágale. Una pregunta. Sí, señor. Digamos que al sumar el 5 y el 4 se tiene que dar 9, entonces el 9 se tiene que ir en número, ¿cierto, profe?
Ujú, sí, señor. ¿En cuáles? Pero entonces le presta al que sigue. Pero en el caso de, digamos que el 5 y el 4 da un número y se va un 1 para el 4 y el 2, ¿sí me entiende, profe? Ujú. Pero entonces en el caso del 3 y el 5, que ya no pueden pasar un número para el lado. Entonces, Sí, ¿eso sí qué se hace? puede. Sí, sí, claro, sí se puede, sí se puede, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, acá tendríamos entonces, voy a escribirlos para que, uy, lo que tendrían ahí es que se agregarían ceros, si quiere, y claro, ustedes aquí llevarían uno, entonces 0 más 1, y entonces ahí ya tendrían la opción. Ah, ok, profe. O simplemente pues obvian eso y ya solamente anotan el 1 ya al frente, y ya con eso pasaría. Profe, ¿usted no tiene frío? Un poquito, y es que sí está oscuro y todavía está lloviznando, está fuerte el día hoy. Hoy amaneció gris ese día. Mm. Bueno, hace rato no llovía tanto, llevamos tiempo sin que lloviera. Hacía falta que lloviera de pronto, un poquito. Listo, ¿alguno ya respuesta a la suma? ¿Ya tienen respuesta y preguntas, dudas? Se puso lento el internet ahora. Volvió el internet. Sí, ya lo hice, pero necesito apurar el resultado. ¿Me escuchan? ¿Me están Sí, señor. escuchando? Ah, No bueno. sé si soy yo, pero se escucha muy entrecortado. Sí, no sé, alguien se escuchó entrecortadísimo. No sé si soy yo. No fue chévere. Se le escuchó medio entrecortado. Chanfle, es que el frío empieza a dañar la señal de internet. Pero bueno, ¿me escuchan ahí ya? ¿Mejor? Sí, señor. Listo, entonces, ¿cómo les quedó? ¿Cómo les quedó esa operación, esa suma? ¿Alguien nos quiere contar? ¿Cuánto le dio? Ya la terminaron. Por ahí dicen 1, 3, 1, 3. A ver, 1, 3, 1, 3. ¿A todos les dio 1, 3, 1, 3? A mí sí, profe. Listo, vamos a comprobarlo para que todos sepan entonces por qué se llegó al 1, 3, 1, 3. Entonces, 5 más 4, ¿todos saben qué es? 9. 9. Pero ahora sabemos que el 9 no se puede representar en base 6. Entonces debemos convertirlo en grupos de 6 y algunos tendrá que sobrar. 6 para llegar a 9, faltan 3. Entonces el 3 es el primer 3 que aparece ahí, ¿cierto? Y el 6 es una que llevamos, ¿cierto? 4 más 2 6. y 1. 7. 7 tampoco lo podemos representar, entonces tenemos que representarlo como un grupo de 6. ¿Y cuántas sobran? 1. 1. Entonces el 1 pasa abajo, muy bien. Y ese 6 se convierte en uno que llevamos. Muy bien. ¿Cuánto da la suma de eso? 3 y 5, 8 y 1, 9. 9. Y ya sabemos entonces, da 3 y una que llevamos. Entonces, llevamos una. Como acá no hay nada, pues simplemente es una que llevamos, entonces es el 1. Y ya, queda 1, 3, 1, 3. En Profe, base sáqueme 6. esta duda. Sí, señor. Cuando es base 6, siempre cuando, digamos, cuando está encima del 6 se tiene que poner esto. Espero que no sé cómo explicarlo. Digamos, esto. Como el Sí. base 6 siempre se tiene que poner un 6. Sí, claro, nosotros armamos grupos de, por ejemplo, en base 10 siempre armamos grupos de 10, ¿sí? Cuando llegamos a 10 armamos otro grupo, otro grupito. Acá es base 6 armamos grupos de 6, ¿sí? Siempre tenemos que armar grupos de 6. Si es base 5 armamos grupos de 5, si es base 7, grupos de 7. Ah, Y eso es lo que es que yo llevamos. había entendido mal y lo hice mal. Pero bueno, Ok. ya. Ya ahí queda más claro. Listo. Eso fue suma. Uy, hay un retornito. Que no sé si hay resta, no me acuerdo. Creo que sí, creo que hay una resta. Miramos la resta rápidamente.
Sí, profe, y una pregunta, ¿en el examen también va a aparecer eso sobre multiplicación y división o solamente suma y resta? Suma, resta, y vamos a ver suma y resta de polinomios. Y creo que multiplicación hay, pero es con respecto a las figuras. Ah, ok, listo, gracias, profe. Sí, señora. Entonces hagamos una restica rápidamente. Entonces voy a borrar acá ya todo. Y voy a hacer una restica. Entonces, ¿en qué base la hacemos? ¿Alguien quiere dar una base para hacer la resta? ¿Base algo? 4. Hagamos una resta en base 4. Listo, base 4. Hagamos una restica en base 4. ¿Qué números quieren utilizar? Ustedes me dicen. No tantos a la vez. 321. 321, listo. Ajá, el otro. 412. No se puede. 123. 120, ¿qué? 123, profe. Listo, 123. Sí, claro. Ahorita, ¿por qué no se podía el 400? O el 4, porque se pasa, ¿cierto? Se pasa de la base. Entonces, cuidado, recordemos eso. Ay. 123. Listo, ahí está. Entonces, hagamos la resta, a ver cómo funciona. Entonces acá vamos a lo mismo. Restamos igual que como restamos en base 10. ¿Sí me están escuchando? Sí. Creo. Sí, señor. Y entonces restamos el primero. ¿A uno le puedo quitar 3? Normalmente en la resta. No. Entonces debemos pedir prestado. Muy bien. Pero el 2 nos va a prestar una. Pero no es una cualquiera. ¿Ese 1 ¿a cuánto equivale? A 10. No, señor. Porque A el 4 2 es porque base estabas 10. pasando el... Como es base 4, este 1 se va a convertir en un 4. O sea, va a prestarnos, o sea, no nos presta una como una decena, sino nos presta realmente 4. Profesor, o sea, por cada número que digamos presten es un 4. Pero queda En base convertido en 4. 4, ¿verdad? No en 5. ¿Cómo? O sea, queda convertido en 4, no en 5. No, O queda sea, convertido en 5. cada- Exactamente. Presta 4, ojo. Como es base 4, se prestan 4. ¿Listo? O sea, por uno que presta 4. Entonces, Profesor, tengo una pregunta. Por Sí, señor. cada base, digamos base 2, base 3, digamos si se presta un número, cambia esa base, ¿sí? No, Claro, si en base 7 uno presta 7. Si uno presta en base 2, prestaría 2. Sí, señor. Estás en lo correcto. Listo, profesor. Muchas gracias porque desde hace ratico ya está confundido con eso. Listo. Entonces, perfecto. Entonces, ahí. Entonces, ¿este va a prestar 1? Sí, señor, lo va a prestar, pero no lo va a prestar como un 1, sino lo va a prestar como un 4. Entonces, este queda convertido en 1, ¿cierto? Se convierte en 1. Y este se le suma ese 4. Entonces, ¿en qué queda convertido? En 5. En 5. Y entonces, ahora sí, 5 menos 3, ¿lo podemos hacer? Claro. ¿Cuánto da? 2. 2, facilito. Ese quedó convertido en 1. Y ahora, Toca volver a pedir prestado, ¿no? eso es el problema, ¿sí o qué? Toca endeudarse para poder... Pero sí, toca endeudarse. Entonces, el 3 le presta. ¿Cuánto le presta? 4. 4. Listo. Ahora va a quedar convertido en 5, ¿cierto? Y el otro va a quedar convertido en 2. ¿Cuánto daría entonces? 5 menos 2. 3. 3, muy bien. ¿Y ese quedó convertido en 2? 2 menos 1. 2. 2 menos... No, ojo porque el 3 quedó convertido en 2. 1. ¿Cierto? 1. Porque prestó. Entonces siempre es lo mismo, igual que la otra. Cuando prestan se cambian, ¿cierto? Se convierte. Y eso pasa. Entonces esa es la resta. ¿Qué deben tener en cuenta? Lo que estaba diciendo y lo que repitieron varios, tanto Barrera como los demás, que era prestar ¿cuánto? Prestar lo de la base. Que presta lo de la base. Y ya con eso hacemos lo mismo. Prestamos lo de la base, cambiamos los valores y restamos normal. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Por mi parte, no, señor. ¿Ponemos algún La mía problema? No, profe, este tema no. Listo, perfecto. Listo, voy a dejarlo ahí anotado por si quieren anotar alguna cosa, mientras yo voy mirando aquí una cosita. Uy, esto está muy...
Internet está muy lentico. Suma, resta de bases. Escritura polinómica. ¿Todos ya reconocen la escritura polinómica? ¿Hay preguntas frente a la escritura polinómica? ¿Hacemos algún ejercicio? ¿O ese es más fácil? ¿Hacemos una escritura polinómica? ¿De cómo sería en polinómica? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces voy a borrar. Por mi parte, sí, yo creo que un repasito ahí. Listo. Tomemos estos números que están aquí, precisamente, aprovechando que están ahí escritos. ¿En qué base están? 4. Base 4. Listo. Entonces debo pasar a escribirlos en base 4, pero de forma polinómica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debo pasar? ¿Qué es lo que debo